Quería grabar este video desde las elecciones, o bueno, la idea era publicarlo después de las elecciones, pero ni siquiera grabé porque la tusa, la tusa dio muy fuerte, muy duro. Pero bueno, aquí estamos. Hoy te quiero preguntar, ¿tienes una amiga antifeminista o un amigo gay que vota por la derecha conservadora? El objetivo de este video no es invalidar la libertad individual de pensamiento ni dictar cómo debe votar una persona, sino analizar de forma crítica las contradicciones entre la ideología elegida y los derechos colectivos que garantizan esa misma libertad. La crítica hacia el discurso de las mujeres antifeministas no busca desvalorizar la maternidad ni el trabajo doméstico, señalar la trampa de promover la renuncia a la autonomía financiera y política de las mujeres. Al hablar de disidencias conservadoras y mencionar la palabra gays, me refiero a ellos porque son los principales que he observado. Aunque estas dinámicas pueden aplicar a cualquier otro sector del colectivo que adopte estas ideologías, llámese lesbiana, bisexual, trans, etc. ¿Sabes qué choca con solo pensarlo? Ya que ¿cómo estarías en contra de lo que te defiende? Apoyando al sistema que te quiere oprimir y ha marginalizado a los que son como tú durante siglos. Algunos dirán, no, pero es que ya tenemos derechos. A mí no me han discriminado por ser gay, eso es del pasado. Ahora lo importante es pensar en la economía y la seguridad, porque al final la izquierda solo trae miseria. ¿No ves cómo está Cuba? ¿Qué me brinda la izquierda? ¿Que deja que yo me case? ¿Que deja que yo adopte? ¿Una ley antidiscriminación? Y es que al parecer, al hablar de derechos humanos, siempre termina la discusión en derecha o izquierda. He visto que aquellos que se denominan gays de derecha hablan de que no están obligados a seguir aquellos movimientos que han luchado por ellos. Y es verdad, tú puedes tener tu opinión libremente, nadie te lo niega. Justamente ese es el chiste, que tú puedas opinar libremente. Simplemente es que llega un punto en el que es contradictorio. Es como dispararse en el pie. Muchas veces los gays de derecha, sobre todo si votan por la ultraderecha, terminan votando por personas que el día de mañana se podrían poner en su contra y votar en desmedro de ello. Y en el caso de las antifeministas, muchas veces piensan que si acaso sí fue importante el feminismo de antes, donde se le dio voz a la mujer y derechos como el voto, aunque ya hasta ese derecho se está poniendo en duda y debate. Pero dicen que ya hoy en día el feminismo son solo mujeres locas, queriendo que todas olvidemos nuestra energía femenina. O que simplemente odiamos a los hombres. Yo no les debo nada a todas ustedes. La igualdad ante la ley y todos los derechos los ganaron las feministas de antes. Y es que se guían mucho hacia el elegir el lugar de la esposa tradicional, donde supuestamente se te hace la vida más fácil. No quiero trabajar, no quiero ser una mujer empoderada ni independiente, quiero ser una esposa tradicional. Olvidando que cuando le das a alguien el poder de alimentarte, también le das el poder de dejarte sin comer. Y también resaltando que el trabajo doméstico es trabajo. Estas posturas hasta cierto grado me generan gracia, como por ejemplo esta señora Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, el activista conservador, la cual después de que asesinaron a su esposo habla muy abiertamente de quedarse en casa y renunciar al voto femenino, con la idea de que ya solo debería haber un voto por familia, el cual, oh sorpresa, sería el del marido que ya ella ni siquiera tiene, pero bueno. El punto que me llega a dar mayor gracia es que llega a ser contradictorio. El pedir que las mujeres no voten, ya eso conlleva el querer quitarles la voz, el poder de opinión y decisión, mientras tú opinas con toda libertad. O el también pedir que se queden como amas de casa y sirvientas del marido, mientras que ella en específico no solo tiene una carrera, sino que también es una importante ejecutiva. Y es que no se puede negar que el hecho de que mujeres como ella puedan llegar a tener ese nivel de éxito no ha sido gracias a esa ola política que tanto defienden. El hecho de que simplemente puedas hablar es debido a que hubo mujeres antes de ti que lucharon para que te sea permitido y respetado. Aparte que, desde mi opinión, mientras exista el derecho al voto, eso no te obliga a votar. Muy bien, tú puedes abstenerte si es que crees que no eres lo suficientemente inteligente o yo no sé para poder ejercerlo. Y es que hasta donde yo sé, el voto no es obligatorio, al menos en Estados Unidos, que es donde más está teniendo fuerza esta discusión, debate. Mientras que si pides que se le quite el voto a las mujeres, ninguna va a poder votar a siquiera. Entonces,
saber. Adentrándonos un poquito más en esta conversación, quiero preguntarte, ¿has escuchado sobre la opresión internalizada o el identificarse con el agresor? A mí no me asocian a esta mal llamada comunidad porque de comunidad no tienen nada. Esta ocurre cuando un grupo marginado asimila las creencias del sistema dominante y actúa en contra de sus propios intereses, ya sea para sobrevivir, obtener validación o evitar un castigo. No se dice soy feminista, se dice estoy resentida con mi papá y o mi ex. O también podríamos hablar del síndrome del inmigrante de primera clase, donde aquella persona, tras regularizar su situación o alcanzar cierta estabilidad, adopta una postura muy crítica contra los nuevos migrantes, olvidando su propio origen. También me atrevería a mencionar la metáfora sociopolítica de negro de casa y negro de campo. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. Donde la dinámica psicológica mediante la cual el marginado defiende el sistema que lo subyuga, porque este es su sustento o le da cierto estatus. Que tienen como Kanye West y Polo Polo, que ambos son negros de casa. Esto se podría ejemplificar en que mientras el negro de campo vestía harapos, trabajaba de sol a sol y comía miserias, el negro de casa vestía la ropa que ya no usaba el amo, trabajaba en labores domésticas y hasta se alimentaba mucho mejor en comparación con el negro de campo. Entonces esto hace que la perspectiva del negro de casa al recibir un trato preferencial en comparación con el resto tendía a asimilar la visión del amo. Su estatus dependía directamente del bienestar del amo, por lo que identificaba sus propios intereses con los de la estructura que lo oprimía. Mientras que el negro de campo, su perspectiva estaba en el hecho de que no tenía nada que perder. Al no recibir concesiones, pues no guardaba ninguna lealtad, ni hacia el amo, ni hacia el sistema. Al contrario, deseaba su colapso. Perdón, el cambio de iluminación, se oscureció el día. Pero continuemos. Pero bueno, no deseo profundizar mucho en este tema, ya que considero que no me corresponde hablar de ello. A diferencia de hablar de mujeres, porque, soy mujer y feminista, y la comunidad LGBT, porque, hago parte de la comunidad. El caso es que para comprender este viraje político, la teoría sociológica invita a examinar la tensión entre la movilidad social individual y la cohesión comunitaria. En muchos casos, el apoyo de ciertos sectores minoritarios hacia discursos de derecha se articula a través de un fenómeno de asimilación selectiva o tokenismo. El tokenismo es la práctica de incluir de forma superficial y simbólica a personas de grupos marginados o minorías. Las empresas u organizaciones lo suelen hacer para aparentar diversidad y cumplir cuotas, sin verdaderamente terminar ofreciendo verdaderas oportunidades de desarrollo, poder de decisión o cambios estructurales. Cuando se habla de minoría, no se habla de una suma matemática, de una suma en términos de cantidad, se habla en relación al poder. Ok, por eso sean la minoría las mujeres. Evidente. El caso es que al alcanzar un mínimo de umbral de privilegio, ya sea económico o de reconocimiento dentro del sistema actual, algunos individuos optan por desvincularse de la identidad colectiva, de su grupo de origen, para abrazar las narrativas del grupo dominante. ¿Y si eres de África? ¿Por qué eres blanca? Esta dinámica, descrita a menudo como el acto de retirar la escalera, tras haber subido, transforma la percepción del sujeto, al identificarse con las estructuras de poder y adoptar la retórica del esfuerzo puramente individual, o sea, la meritocracia. Así, el ciudadano tiende a invisibilizar las barreras sistémicas que aún afectan a su comunidad, priorizando la conversación de su nuevo estatus, mediante el respaldo de estas agendas conservadoras. Entramos aquí en el hecho de que se nos está olvidando el sentido de comunidad y prima el individualismo. Se nos está cortando la empatía. Parece tendencia el si no me afecta a mí, no me importa. ¿Y si algo malo me afecta a mí? No. Pues sufre en silencio. Y es que es evidente, hablando de este caso de mujeres antifeministas, el feminismo no está bien, punto. Porque puta hay una mierda de feminismo. Gays conservadores. ¿Se puede ser gay y de derecha? Obvio que sí.
migrantes trumpistas, me siento totalmente traicionada y sé que a lo mejor no lo digan, etc. Esto hace evidente que la identidad no dicta la ideología. Y es que al final el conservadurismo ofrece respuestas atractivas a las minorías basándose en el individualismo, la economía y la tradición. Hay que aceptarlo. Con el paso de los años, en lugar de parecer que vamos mejorando, el mundo sinceramente se está yendo al caño. Por lo que el discurso de la derecha ofrece paz, tranquilidad en lo conocido y pone un enemigo al cual culpar de todos los problemas, lo cual hace más fácil el sobrellevar el desastre. Si tenemos a quien culpar, vivo en más tranquilidad. Así no haga ninguna diferencia, aunque curiosamente el enemigo no es que cambie mucho, cambia más el cómo se le denomina. Actualmente el enemigo sería la agenda woke. ¿Qué es el wokeismo? Es la conjunción de este discurso de opresores y oprimidos que lo termina abarcando todo y nos sumerge a una lucha política de todos contra todos. La ultraderecha te brinda un discurso en el que habrá un nosotros, un ellos y una lucha justa. Aquí puedo usar de ejemplo al horriblemente presidente electo que tenemos aquí en Colombia, Abelardo de la Espriella, con un discurso que dijo en algún momento, el cual es: la manada del tigre, los patriotas y los ciudadanos de bien, estamos listos para salir de esta horrible noche. Se les acabó el tiempo a esos bandidos, narcoterroristas y tiranos que pretendieron incendiar el país y atornillarse en el poder. Por eso, con la ley en la mano, pero con garras y dientes, recuperaremos el orden y perseguiremos sin tregua a los delincuentes en cada rincón de la república para así conquistar la patria milagro. Ya nada para presidente. El caso es que en este discurso lo podemos traducir a un nosotros, que sería la gente de bien, los patriotas y básicamente cualquier persona que lo siga o bueno, que lo apoye. También hay un ellos, que serían los terroristas, los bandidos, los guerrilleros y básicamente cualquier persona que no esté con él. Y pues una lucha justa, donde la justificación moral radica en que la paz no surge de la negociación, sino de la autoridad legítima. Ahora, volviendo un poco al tema, ¿por qué se tiende a asumir que la identidad de género u orientación sexual determina la ideología política? Fácil, porque históricamente las agrupaciones de centro y de izquierda suelen incluir de manera explícita los derechos de la diversidad sexual en sus programas de gobierno. Por el contrario, la derecha y los grupos religiosos conservadores frecuentemente articulan discursos que se oponen al reconocimiento legal de estas identidades, agrupándolas bajo términos como la mal llamada ideología de género. Que saque de los salones de nuestros hijos la ideología de género y que regrese a Dios de donde nunca debió salir. Que por cierto, qué miedo con esa ministra de Educación que nos va a tocar. Menos mal, yo ya me gradué. Hay que sacar a Marx de la educación y hay que meter a Dios. Recordemos que las primeras grandes victorias y reivindicaciones de derechos, como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o las leyes de identidad de género, han sido impulsadas históricamente por agendas progresistas. Entonces, el que ahora cuentes con esos mínimos derechos, porque hay que aceptarlo, son mínimos, o el hecho de que nunca tuviste que experimentar el miedo de que te mataran por ser quien eres, que bendito seas, y en esa libertad decidas con toda convicción en apoyar y votar por aquellos a los que no les importas, por los que si fuera por ellos hasta te torturarían, porque recordemos que aún hoy en día existen las terapias de conversión, las cuales no son más que torturas. Por favor, no me lastimes. El caso es que quieras o no, esas actitudes te terminan volviendo en una persona un tanto desagradecida. O bueno, una persona que no tiene memoria histórica. ¿Que te voy a odiar por ejercer tu libertad de decisión? No. ¿Que entonces ya no quiero que goces de los derechos por los que se han luchado? No. A pesar de todo, yo, y me atrevería a decir que todes, igualmente seguiremos luchando por tus derechos y tu bienestar, pero no deja de decepcionar y dar tristeza que, como ya dije, no tengas memoria histórica, sobre todo en una actualidad en donde la información está literalmente al alcance de tu mano. Infórmate un poco y luego hablas. Y
Y ojo, aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que entonces todas las izquierdas o toda la izquierda es perfecta y que todo es perfecto y que entonces toda la derecha es mala. No, yo no soy tampoco de irme a extremismos, pero aquí me estoy situando más que todo en la realidad que fueron estas elecciones presidenciales en Colombia, donde literalmente tocaba escoger entre un filósofo y un abogado de narcotraficantes, y la gente prefirió al abogado de los narcotraficantes, al estafador de los estafadores. Pero bueno. Yo soy intolerante a la estupidez. Ya que hablé un poco más de la comunidad LGBT, ahora abordemos un poco el tema de las mujeres conservadoras, o que directamente se autodeterminan antifeministas. No, el feminismo no nos representa. Hoy por hoy es un medio para entrar al Estado y para tener prerrogativas que los hombres no tienen. Un gran ejemplo de este estereotipo de mujer hoy en día, si es que se le puede llamar así, es la ya cada vez más famosa y que ya mencioné, Erika Kirk. Father, forgive them, for they not know what they do. Pero entonces hablemos de una de las pioneras en alzar la voz, siendo una mujer, para evitar que las mujeres alzáramos la voz y tuviéramos igualdad de derechos. Y me refiero a Phyllis Schlafly. I was getting my degree at the Harvard Graduate School in 1945. Long before all these feminists were born. La profundamente católica, abogada y activista de derechas que logró que nunca llegara a aprobarse la enmienda de igualdad de derechos en los años 70 en Estados Unidos. Es curioso prestarle atención a los discursos de esa mujer, ya que si les pones la suficiente atención a lo que dicen estas mujeres activistas, terminan siendo bastante más feministas de lo que ellas creen y les gustaría admitir. Prácticamente tenías que admitir que eres una puta. O sea, querida, estás hablando y esperando que tu opinión sea escuchada y valorada. Pero bueno, como siempre, los seres humanos cayendo en incoherencias. Entonces, recordemos algunas de las frases que esta fuerte mujer enunciaba. Ya que somos las mujeres las que tenemos bebés y no hay nada que podamos hacer al respecto, nuestras leyes obligan a los maridos a apoyarnos. Es su obligación, solo suya. Y eso es precisamente lo que perderemos si se aprueba la enmienda. Eso sí, aunque estas dos figuras de mujeres que he mencionado son estadounidenses, eso no quita que no haya pasado o esté pasando este tipo de activismo en Latinoamérica. ¿Tú te consideras conservadora? Sí, claro. Y es que el activismo antifeminista ha sido impulsado principalmente por académicas, políticas, abogadas, pero sobre todo en la actualidad, influencers. Estas mujeres defienden agendas conservadoras, centradas en la revalorización de la familia tradicional, el rol maternal, el libre mercado y una postura radicalmente provida. Así es que recordemos que el ser mujer no te quita lo machista. Por ejemplo, ya volviendo a fijarme específicamente aquí en Colombia, con estas últimas elecciones la derecha tradicional presentó como candidata a la presidencia a Paloma Valencia, una mujer. Vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total. La cual dijo en una entrevista... ¿Se considera feminista usted? No, porque el feminismo es una corriente de izquierda. Yo no soy de izquierda, yo tengo una agenda de mujer. Pero no feminista, porque eso es de izquierda y ella es de derecha. No confundas. Otra gran representante de la derecha en Colombia es la senadora María Fernanda Cabal. De hecho, tengo amigos mamertos, no íntimos amigos, porque es que el mamerto se vuelve insoportable. La cual es una de las voces de derechas más influyentes. Ella critica abiertamente el movimiento feminista. Y salen un poco de locas, el día de las feministas, locas, además feas, horrorosas, en pelota, horribles, y entonces uno dice, ¿pero por qué? Ella defiende la meritocracia por encima de políticas de paridad o cuotas de género, apoyando un modelo basado en los valores tradicionales y la libertad individual. En última instancia, la proliferación de las mujeres antifeministas, gays conservadores o en sí minorías de derecha. Por alguna razón no me cuadra porque hay hombres gays latinos de derecha. No es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una época donde el individualismo feroz ha eclipsado
perdido el sentido de comunidad. Resulta una ironía histórica que la libertad de expresión, el poder económico o el estatus que hoy les permite alzar la voz e identificarse con el opresor sean exactamente victorias alcanzadas sobre la sangre y la resistencia de quienes vinieron antes. La derecha moderna ha sabido venderse con la ilusión de la meritocracia y el refugio de la tradición en medio del caos. Permiten que algunos sientan que han ganado un lugar en la mesa a costa de retirar la escalera para los demás. Sin embargo, gozar de derechos no exime de la responsabilidad de recordar cómo se obtuvieron estos mismos. La falta de memoria histórica es un privilegio peligroso. Creer que el sistema te protegerá porque eres la excepción a la regla es ignorar que para la ultraderecha las concesiones siempre son temporales. Al final, quiero dejar claro que la gran lección del feminismo y de las luchas sociales no es exigir gratitud ni mucho menos sumisión, sino sostener un compromiso ético. Aunque la incoherencia de quienes militan contra sus propios intereses cause tristeza y frustración, o bueno, al menos a mí eso es lo que me causa bastante tristeza y frustración ver a alguien que pertenece a mis comunidades, o ni siquiera a mis comunidades, que pertenece a estas minorías, apoye a quienes perfectamente no durarían en dispararle si tuvieran la oportunidad. Al final la respuesta nunca será desearles la pérdida de sus libertades. Seguiremos defendiendo el derecho a la diversidad, la autonomía y la libertad de todas las personas, incluso de aquellas que hoy, desde la comodidad de sus derechos garantizados, luchan activamente o apoyan a los que luchan activamente por arrebatar los nuestros. Bueno, eso fue todo por este video ensayo, aunque fue más como desahogo para mí, que incluso, aunque en mis videos anteriores dejé bibliografía en la descripción, en este creo que no, si acaso 1 o 2 fuentes, pero genuinamente esto fue más algo que salió de mi interior, algo que necesitaba sacar, ya que como dije, estoy en tusa electoral y me duele un país sin memoria. Y bueno, espero te haya gustado, te haya parecido coherente. Cualquier cosa, puedes dejarme tu opinión abajo. Te agradezco si te suscribes, compartes, le das like y nos vemos próximamente, eso espero, ya que pues la idea era no hacerlos con tanta diferencia de tiempo entre sí, pero pues pasan cositas, pasan cositas en la vida de las personas y eso me incluye a mí. Aparte de la tusa electoral, también pues tenía cosas en mi vida privada, entonces hasta ahorita pude grabar este video y editarlo y publicarlo. ¡Te quiero! Y hasta aquí los deportes. País de mierda.